¿Star Wars es comunista? Siempre se ha hablado un poco del trasfondo político, filosófico, social que ha tenido la saga de Star Wars, sobre todo a partir de muchas de las declaraciones públicas, ¿no? Del creador de la saga, ¿no? George Lucas, la más conocida, ¿no? De llamar al emperador Palpatine Richard Nixon, ¿no? Comparando a este presidente estadounidense con el emperador de la galaxia, ¿no? Y claro, hay muchas dudas sobre si el mensaje que da Star Wars puede ser un mensaje incluso o una denuncia contra el sistema económico y social que es el capitalismo, ¿no? Para entender esto hay que sumergirnos en la vida del creador, ¿no? De George Lucas. George Lucas creció en un ambiente muy liberal, en el sentido estadounidense, ¿no? Muy progresista, entre comillas. No el progresismo woke, pero sí otro tipo de progresismo, ¿no? El de los derechos civiles de los afroamericanos, el de las luchas por la emancipación en Latinoamérica, ¿no? Ese tipo de progresismo, ¿no? Y claro, yo Lucas creció en ese ambiente, en San Francisco, si no me equivoco, y claro, quedó imbuido un poco de eso, ¿no? De hecho, sobre todo su hostilidad a los gobiernos conservadores, ¿no? Como Richard Nixon, el ya mencionado Richard Nixon, o Ronald Reagan, ¿no? De hecho, hubo una disputa legal con Reagan, así que incluso más. Pero el tema es que, claro, y además, sumado a que Lucas públicamente ha donado dinero, ¿no? A la campaña de los demócratas, ¿no? En Estados Unidos. Y además hay muchas entrevistas en las que él dice que su sistema ideal es un sistema donde cada quien, una sociedad construida en base al altruismo, ¿no? En base a la compasión, en base a la solidaridad del uno con el otro. Y claro, muchas veces se le ha puesto esto de la etiqueta de socialismo, ¿no? De comunismo, ¿no? Además de que él, esto lo sabemos todos, ha denunciado muchas veces, ¿no? La famosa democracia capitalista que existe en Estados Unidos, ¿no? Donde según él, los ricos son los que deciden y no las personas. Además, si tenemos en cuenta la mala experiencia que tuvo George Lucas con los grandes estudios, ¿no? Con estas grandes corporaciones de los medios audiovisuales, eh, sabemos por qué, de dónde viene esa hostilidad. No hostilidad, ¿no? Porque yo Lucas es empresario, de hecho, pero sí hostilidad a las grandes corporaciones o a lo que es, mejor dicho, esa obsesión que tienen los grandes empresas por la productividad y por la utilidad, ¿no? De hecho, él mismo dice que la razón por la que las películas actuales están fracasando es porque los estudios están solamente enfocados en la tasa de ganancia, cuánta guita pueden dar en taquilla, en lugar de darnos una buena película, en lugar de darnos un buen producto. ¿No? Están más interesados en que hagamos consumo por consumir y no que tengamos un buen producto enfrente nuestro, ¿no? Todo esto puede ser criticable, obviamente, pero si uno nota en la saga queda esto impregnado, ¿no? La Federación de Comercio es el gran miedo de todo progresista, ¿no? Una empresa que termina teniendo tanto poder, tanta influencia, que incluso tiene en la galaxia el poder para invadir planetas. El poder para, con ejércitos privados, imponer su voluntad por sobre planetas soberanos, ¿no? Por sobre pueblos soberanos. Así que claramente esto está palpable en la saga, ¿no? Sobre todo esta idea de que la codicia, ¿no? La avaricia que viene un poco con el capitalismo, se puede también ser una especie de referencia a la propia avaricia o codicia de los Sith, ¿no? Que están tan obsesionados con ellos mismos, con poder cuidarse a ellos mismos nada más, que se terminan aislando del resto y terminan viendo justamente al resto de las personas o bien como enemigos o bien como herramientas que pueden usar, ¿no? Justamente esta mentalidad Sith de ver al otro solamente como una mera herramienta para usar, algunas personas podrían decir, che, es muy parecido como los marxistas creen que el capitalismo usa a las personas, ¿no? Como meras herramientas, ¿no? Como el obrero que es echado al segundo. O sea, esto es discutible, obviamente, sabiendo que Lucasfilm, con Lucas, era
una empresa que ganaba plata, que tenía que ganar plata. De hecho, sabemos que George Lucas ganó un montón de guita vendiendo juguetes y se hizo multimillonario gracias a eso. Así que, sí, a ver, es parte yo no diría que es una saga anticapitalista Star Wars, sino que es más bien sino más bien hacia un tipo de capitalismo, ¿no? Un capitalismo divorciado de la moral, divorciado del bien común, que cuando pierde su eje se termina convirtiendo en un monstruo, en un monstruo que se devora a sí mismo, ¿no? Justamente la gran metáfora de Star Wars es que todos aquellos que terminan aceptando la avaricia o la codicia como guías de su vida, terminan siendo destruidos por esa misma avaricia y por esa misma codicia, ¿no? De hecho, Newt Gunray, el virrey de la Federación de Comercio, que ayudó a Palpatine y Mair Naboo, que lo ayudó además a financiar la guerra de los clones desde el bando separatista, con droides, con dinero, con armas, con todo, cuando es acorralado por Anakin en Mustafar, tembloroso le dice, pero Lord Sidious nos prometió la paz, la guerra se acabó, nosotros Anakin lo mató, ¿no? Dando a entender que aquel que vive bajo la avaricia muere por la avaricia de otro, ¿no? Ahí está la gran paradoja, ¿no? Newt Gunray, un individuo codicioso, avaricioso, egoísta, termina muriendo al servicio de la egoísta de los Sith, de los Sith, ¿no? Valga la ironía, ¿no? La ironía. Eh, y yo creo que esto está presente en la saga, no es algo imaginado, ¿no? Pero claro, yo creo que también está relacionado con la obsesión que tiene George Lucas de crear una sociedad un poco utópica, ¿no? Basada en la solidaridad, basada en ver al otro como un igual o ver al otro como una persona y no como un objeto, que está bien, pero claro, a veces es una idea muy utópica, ¿no? Porque de hecho George Lucas veía a sus empleados, a todos sus empleados de Lucasfilm como personas dignas, como personas iguales a él. Digo, a todos los veía igual, los conocía a todos los empleados, conocía a cada empleado de la parte digital, de la parte logística, de la producción. No, obviamente que no. Por eso es una idea utópica, ¿no? O sea, y los límites de esa idea, ¿no? Porque yo creo que, ya dije, yo Lucas denuncia un capitalismo tardío, un capitalismo ya divorciado de todo componente moral, solidario, ¿no? Pero no la propiedad privada en sí, porque si no sería completamente hipócrita, porque el propio Joe Lucas es un empresario, o lo fue. O sea, y ganó guita gracias a eso. Ganó guita gracias a que hubo gente dispuesta a pagarle a él por un juguetito o por ver sus películas, ¿no? Aunque repito, no es hipocresía como tal, sino que es un miedo muy latente dentro de un sector de la izquierda norteamericana, que es como un miedo a qué pasa si una empresa se vuelve muy poderosa, con mucha influencia y se vuelve intocable, ¿no? Es una buena pregunta. O sea, ¿no? Y esto va más allá de capitalismo, comunismo. Es quién tiene el poder, quién tiene el último poder, ¿no? Que de hecho también relacionado con la idea de Star Wars, ¿no? De dónde, quién debe tener el poder en la galaxia. ¿Los Sith? ¿Los Jedi? ¿La República? ¿Los planetas? ¿Quién debe tener el poder? O sea, es muy interesante eso. No es tanto ideológico, es más como, che, guarda porque ¿quién vigila a los vigilantes? ¿No? Guiño, guiño. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No? Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Nos vemos y que la fuerza los acompañe siempre.